Hola queridos amigos, les habla el Colibrí, estamos en Chela y el Colibrí. Hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Diego Cuervo y está con nosotros. Bienvenido Diego Cuervo. Hola, mucho gusto, maestro. Además que estamos en el año, no en el año, en el mes de la luna de los cuervos. O sea que Yo no nada es sabía. casualidad. ¿No sabía? No lo tenía presente, yo tenía ese presentimiento, una luna muy cercana. Decía cuervo. No, mentira, no tenía ni idea. No tenía idea. Sí, así que es una luna muy especial. Esa es la que vamos a hacer ahorita el 27 de este mes. Así que, Diego Cuervo, ese apellido ¿de dónde viene? Cuervo. No tengo ni la menor idea. Me imagino que lo de españoles, ¿no? Sí, yo también supongo, todo lo nuestro es como muy español. Pero eso nunca lo he escuchado mucho, ese apellido es como muy escaso. Muy escaso, sí, pues sabes, la referencia más cercana que tengo es de uno de nuestros representantes de la lengua, Rufino José Cuervo, del Instituto Caro y Cuervo, pero yo no sé si tengamos algo en común. Pues yo siendo usted lo averiguaría y aprovecharía para pedir la herencia. Sí, no, estamos en ese proceso, estamos en esa búsqueda. No, de verdad, es muy interesante ese cuervo porque, no sé, como que tiene cierto prestigio, ¿no? De por sí, ya solo el nombre Diego Cuervo es un prestigio grandísimo. No, pero el apellido sí. Alguna vez trabajamos una cuestión de escudos que hicieron en algún espacio, pero no recuerdo muy bien esa descendencia. Tengo muy claro mi segundo apellido, Poveda, sí sé que Poveda. Español. Cuéntanos un poquito de tu juventud, ¿cómo fue? No es que seas viejos ahora, ¿no? Pero ¿cómo era cuando eras niño? Una juventud que chévere, fue como feliz esa niñez. Pues sí, los recuerdos que tengo de mi primera infancia son muy cercanos con mi familia, con mis hermanos. Yo tengo dos hermanos mayores. Y pues siempre muy, me sentí muy cercano a ellos. Siempre salíamos las visitas normales familiares a los abuelos, de los primos, muy cercanos también con mis primos. Son una familia unida. Digamos que poco a poco, y eso suele pasar, que cuando se van yendo de este espacio, nuestros abuelos, como que ese núcleo que ellos mantenían tan cercano se va disipando poco a poco. Cada uno va tomando su rumbo. Sí, entonces uno se da cuenta que esos núcleos que generaban la cercanía familiar, pues eran los abuelos. Hoy por hoy tengo un abuelo vivo, uno de mis 4 abuelos, pues físicamente, porque siguen vivos desde luego, y pues ahí como que hay cierto espacio de cercanía, pero sí, hablando de mi núcleo familiar, mis papás, mis hermanos y yo, siento que toda esa infancia fue pues chévere, interesante. Creo que, bueno, mis hermanos lo dicen hoy por hoy ya de adultos que me tuvieron bastante paciencia porque quería estar molestando y jugando todo el tiempo mientras ellos ya más grandes me llevan algunos años. Estaban ya en su cuento de tareas o de trabajos y yo pasaba con mis muñecos, mis carros por encima de los trabajos, claro, también quizás llamando un poco la atención. Bueno, entonces ustedes fueron todos hombres. Sí. ¿Y cómo es un hogar donde todos son hombres? ¿No hace falta como una mujer o una hermanita? Sí, claro, hizo falta, por eso es que después buscamos ese vacío en nuestras novias, no mentiras, no, pues yo pienso que rico para mi mamá, que es como, o ha sido como la consentida de los 4, pero sí, obviamente si hablamos de cercanía generacional, sí hacía falta, pero pues gracias a Dios las hermanas que no tuvimos, las tuvimos con mis primas, por ejemplo, que también fueron muy cercanas, o han sido muy cercanas. A ver, Diego, ¿por qué decidiste eso del inglés? Porque es que está uno estudiando y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer cuando termine mi bachillerato? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué una carrera como esa de ser profesor de inglés? No, a mí me gustó siempre pues este cuento de conocer más cosas, de mirar más espacios, de explorar en lugares distintos y pues un puente
un puente hacia esas cosas nuevas, pues son los idiomas, ¿no? Entonces, si uno quiere como que mirar más allá, algo que permite esa cercanía con otros espacios son los idiomas. Entonces, pues siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Me gustaba mucho español también en mi colegio. Mis cercanos dicen que fue por la profesora, pero no. No, no, no. Sí era bonita, pero no era esa la razón. Era la segunda. Era la segunda razón, sí. Ah, bueno, otra parte que lo relaciono o que puedo relacionar con eso es la música. A mí me gusta también mucho la música. Y ¿Tocas algún instrumento? sí, yo toco guitarra y algunos instrumentos de viento, percusión, canto. Mal, pero canto. No, mentira, sí canto. Por ahí tenemos un grupito con unos amigos, un grupito musical. Y pues en primera instancia empezó como por hobby, pero a veces sí nos han llamado para cosas ciertamente serias. No saben por qué, pero sí los llaman. Sí, nos han llamado, entonces parece que sonamos bien. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Son idiomas o solamente inglés? Sí, inglés en cuanto a traducción, yo estudié traducción. ¿Estudiaste traducción? Sí. Simultánea. Y de texto. Y de texto, wow. Sí. Eso, yo admiro mucho a esas personas porque cuando una persona está hablando inglés o español y está hablando muy ligero, la persona tiene que coger todas las ideas así. Sí, sí, Y sí. eso es, yo te admiro porque es que realmente eso es un trabajo muy especial lo que hacen los traductores simultáneos. Sí, igual la idea, lo que yo le enseño a mis estudiantes es a no traducir literalmente, sino a Como el contextualizar. Okay. Exactamente, entonces eso es lo que genera la facilidad, el aprender modismos, el aprender, pues todo mejor dicho, contextualizarse. ¿Sí? ¿Y qué te parece más difícil, el español o el inglés? Pues yo pienso que de nuestro español hay muchas cosas que uno va aprendiendo cada día, además que la manera de conjugar es ciertamente más compleja en español. Bueno, ¿cómo es trabajar para un colegio que es religioso? Porque desde que te conozco has trabajado con monjas. ¿Cómo es esa? ¿Por qué llegaste a trabajar en un colegio de monjas? Eso es bastante interesante. Lo que pasa es que, pues a propósito de la música, nosotros, digo mis hermanos y yo, somos muy cercanos a una comunidad pues, religiosa, pero de sacerdotes. Y pues allá íbamos a acompañarlos en la misa, con la música, de la Eucaristía, con varios grupos juveniles que ellos tienen aún, por ejemplo el grupo Scout. Y de ahí uno de los sacerdotes era el capellán de un colegio, del primero donde trabajé, el Eucarístico Villa Guadalupe, al que volví en este año. Y pues ahí el padre Bernardo, saludos aunque él está por allá en Roma, me llevó al colegio y pues como que ya hicimos un match absoluto con la hermana, con la madre, y ahí inició todo mi recorrido con colegios católicos, de los que he aprendido pues bastante. ¿En qué universidad estudiaste? En el Politécnico. En el Politécnico. Bueno, pero las monjas no son muy, como se dice, muy estrictas. Depende de la comunidad. Depende de la comunidad. ¿Cuál es la comunidad más estricta y la menos estricta? Bueno, bueno, aquí no creo que lo vayan a ver. No, yo no sé. Pues a ver, es que depende, ¿no? Pero digamos que estricta en cuanto a lo laboral, siento que todas, pero pues es que eso hace parte de cualquier empresa, como que haya ciertos parámetros para que se cumplan bien las cosas. Pero en cuanto a esa filosofía católica, siento que las eucarísticas, el eucarístico mercedario son mucho más formales. Igual, por ejemplo, en otras comunidades, por ejemplo, en el Buen Consejo, yo he trabajado en el eucarístico, en el teresiano, en el Buen Consejo, en el Santa Mariana de Jesús, y volví aquí al eucarístico. Entonces, en el eucarístico muy estrictas absolutamente en todo sentido, muy psicorrígidas en cuanto al manejo de todas las cosas. En el teresiano mucho más informales, porque inclusive las hermanas no utilizaban hábito, utilizaban hábito quienes querían y quienes no. En el Buen Consejo, pues digamos que son miti miti.
Ahí recuerdo que a las hermanas tocaba decirles Sor. Ah, so, Y no siento que el espacio en el que veo que las hermanas son mucho más abiertas, de mente abierta y como en cuanto a aceptar todo tipo de, inclusive de discusiones en cuanto a la religión, en cuanto a lo que sea, que están mucho más dispuestas a escuchar otros adeptos. Es el último colegio en el que trabajé 7 años, en Santa Mariana de Jesús. ok. Yo he visto unas fotos tuyas que pareces un cura. ¿Te hubiera gustado ser cura o qué? No, pues es que precisamente por estar en este contexto religioso, como que muchos de mis amigos, de mis familiares, como se dice coloquialmente, me la montan con todo esto. Pero es que tú a cada rato tienes que estar en colegios religiosos y entonces sales de este y te vas a este aún más religioso y todo es como rodeado de religiosas y religiosos. Debiste haber sido sacerdote. De pronto en otra vida. No sé. Hay que hacer una regresión. Sí, no sé, y pues ha habido espacios en los que molestamos con eso, en Halloween, en el mismo colegio, por cualquier cosa, entonces como que, y personas que han visto las fotos, entonces como que vuelven a la idea, oye, si volvemos a hacer esto con respecto a que te hagas de sacerdote hoy, o hacemos esta actividad, en fin, pues como... No, pero eres un artista porque hiciste el papel de el papá de Regina en el corto de La Araña Mágica. Sí, sí, sí. Recuerdo que te habíamos contactado, llegaste, cuando te fuimos a poner el maquillaje, no te pegó el maquillaje por el tipo de piel. Y tuvimos que hacerlo así sardinito y todo, y se nos olvidó colocarle un bozo. Eso sí fue un error garrafal. Porque Me había dicho, yo me dejaba... Claro, no, y le habíamos puesto un bozo bien grande. Sí. Pero se nos olvidó el por completo. Pero entonces, tienes mucha vena artística, porque cantas, tocas instrumentos, fuera de eso, jalas a la actuación y hablas inglés. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste cuando estábamos rodando el corto de La Araña Mágica? ¿Sí esperabas que fuera así o qué aprendiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues aprendimos a convivir en ese espacio, muy chévere porque primero no conocía la finca, el carajo. El carajo, nos fuimos para el carajo. Nos fuimos para el carajo y estuvo interesante. Yo siento que nos sentimos muy familiarizados todos desde el momento en el que nos vimos. Empezó todo el contexto del rodaje y fue muy interesante, muy chévere, muy chévere. Siento que lo tomamos de manera muy relajada y además que la niña que hizo de Reina es una niña muy pila, muy chévere. Muy Yo noté que hubo una empatía entre los dos, totalmente. porque hay veces como que, cierto, hay como cierta, pero no, ustedes se compenetraron muy bien como papá e hija y hasta el papá tuvo celos, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo ves el papá pues biológico de la niña? Sí, sí, sí. Nosotros nos vimos previamente haciendo unos ensayos y pues desde esos espacios de ensayo como de hacer los cortes de cada escena y de cada espacio, fue chévere el interactuar con parte del equipo. Después cuando nos vimos todos, siento que la cercanía se dio per se, fue una cercanía instantánea, un trabajo muy chévere, muy fácil de hacer porque no se sintió incomodidad para nada o de pronto sentirse que Dios mío, ¿qué hago si no me sé esto bien? O no sé, como en otros espacios. Todo fluía. Todo fluyó muy chévere. Pero ¿cómo te sentiste actuando con Chela? Porque ella pues tiene fama de ser muy seria y a ti te tocó ahí ser el esposo. ¿Cómo fue eso?